mover, la voy a mover. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me pueden visualizar mi pantalla? Sí, se puede ver, doctora. Bueno, ok, gracias. Yo soy la doctora Mirla Vulcañao y Navarro, médico hematólogo. El día de hoy vamos a hacer la teoría de leucemia aguda conmigo. Entonces, bueno, primero estos son los puntos que vamos a tratar. Primero, haciéndoles recordar, ¿no? Acerca de la hematopoiesis. Recordemos que esta es la formación de las células en la médula ósea. Y justamente esta médula ósea va a ser la encargada, ¿no? De fabricar ya sean los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? ¿Por qué? Porque en la leucemia lo que va a haber es una proliferación neoplásica maligna de las células precursoras de la sangre, es decir, de los blastos. Estos se van a originar aquí en la médula ósea e inclusive pueden afectar a otros tejidos del sistema inmune e infiltrar otros órganos, ¿no? Y vamos a ver, de repente también puede infiltrar hígado o vaso. Entonces recordamos, ¿no? Tenemos una célula madre sanguínea, de aquí va a derivar la célula madre mieloide o la célula madre linfoide, y de aquí vamos a encontrar la presencia de los blastos. Entonces, ¿qué cosa es la leucemia aguda? Va a ser esta proliferación incontrolada de los blastos en la médula ósea, sean estos blastos de tipo mieloide o de tipo linfoide. Entonces, la OMS en el 2017 nos define, ¿no? Como una leucemia aguda a la infiltración de blastos, ya sea esto en médula ósea o sangre periférica, de por lo menos 20% a más de blastos. Entonces, vamos a encontrar estos tipos de leucemia aguda, como les mencionaba, ¿no? Si el origen es el blasto mieloide, pues va a ser una leucemia mieloide aguda. Y si el origen es un blasto linfoide, vamos a estar frente a, a un paciente con una leucemia linfoide aguda. Entonces, ¿qué caracteriza a estas leucemias agudas? Que van a tener una rápida instauración, van a presentar muchos síntomas al debut y van a requerir un tratamiento urgente. Acá también les traía en los cuadritos del lado derecho algunas últimas definiciones que se han ido actualizando según la OMS. Por ejemplo, ¿no? En la OMS del 2022 quita este requisito de al menos 20% de blastos para las leucemias mieloides agudas, pero que presentan alguna normalidad genética específica, que ya la vamos a mencionar cuando vemos la parte del LMA, a excepción de la leucemia mieloide aguda que presenta este gen del BCR-ABL1 o de la mutación del CBPA. Esto sí todavía nos pide como requisito que al menos tenga 20% de blastos. Y esta es otra clasificación de la ICC, que es el Consenso Internacional del 2022, que define en el caso de la LMA con una presencia de más de 10% de blastos mieloides y nuevamente, ¿no? Que presenten anormalidades genéticas, a excepción de la LMA con BCR-ABL1, que igual, ¿no? Aquí de necesitamos tener al menos 20% de blastos. En general, ¿no? En líneas generales diríamos, ¿no? Que aún mantenemos este porcentaje de al menos 20% de blastos para definir una leucemia aguda, ya sea linfoide o mieloide, a excepción, como vemos, ¿no? Que haya ya ciertas alteraciones genéticas que de por sí la presencia, sobre todo en LMA, ya nos va a definir a una leucemia aguda. Entonces, respecto a la incidencia, eh, vamos a tener ciertas variaciones. Por ejemplo, la leucemia linfoide aguda va a predominar en la infancia, mientras que es la línea celeste que ven aquí, mientras que la leucemia mieloide aguda, que es la línea verde, va a predominar en los pacientes adultos y adultos mayores. Entonces, respecto a la etiología, no vamos a tener todavía una etiología definida, pero sí se han encontrado ciertos factores que van a predisponer a que una persona pueda desarrollar una leucemia aguda, sobre todo de tipo mieloide, y esto es algunos factores individuales como pacientes que tengan alguna inestabilidad cromosómica, como en el caso de pacientes con síndrome de Down o con anemia de Fanconi.
Además, también pacientes que hayan recibido anteriormente algún tratamiento como quimioterapia o radioterapia por una neoplasia previa o que sea parte de la evolución ya de pacientes que tengan como antecedente una enfermedad hematológica, sea esto un síndrome mielodisplásico o un síndrome mieloproliferativo crónico, que aquí está lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? En otras clases, que es la policitemia vera, la trombocitosis esencial. Y también van a haber factores ambientales que pueden aumentar el riesgo de desarrollar una leucemia mieloide aguda, como es haber estado expuesto a radiaciones ionizantes, el uso de algunos productos químicos como el benceno, ya que estos dañarían el DNA. Y actualmente lo que se sostiene es esto, ¿no? Que en las leucemias agudas va a haber alteraciones genéticas adquiridas que se van a ir produciendo progresivamente. Al inicio tenemos una célula madre normal, luego van a aparecer mutaciones fundadoras adquiridas que van a llevar al paciente, a las células madre del paciente en un estado preleucémico. Estas mutaciones fundadoras lo que se sostiene es que van a afectar la metilación del DNA, va a causar modificaciones de la cromatina y luego ya se van a dar mutaciones llamadas de progresión que van a favorecer la proliferación de estas células inmaduras, ¿no? Y al final vamos a tener a un paciente ya con una leucemia aguda franca. Entonces, actualmente lo que se busca es esto, tratar de identificar todas las alteraciones genéticas y epigenéticas en estos blastos, ¿no? Ya sean mieloides o linfoides, que justamente van a hacer con el paso del tiempo los probables puntos de tratamiento. Entonces, respecto a los síntomas, recordemos, ¿no? Que en la leucemia aguda va a haber una proliferación incontrolada de estos blastos, de estas células inmaduras, y esto va a hacer que se afecte, que se desplace la producción de las células normales. Es decir, ya no se van a producir normalmente los glóbulos blancos, por lo que mi paciente va a tener neutropenia, ya no se va a producir normalmente los glóbulos rojos, por lo que mi paciente va a ver anemia también se va a afectar la producción de las plaquetas, por lo que mi paciente voy a tener trombocitopenia. Entonces, los síntomas van a estar relacionados con estas alteraciones. Cuando el paciente tiene neutropenia, puede presentar fiebre o infecciones. Frente a mi paciente con anemia, puede presentar palidez, debilidad, cansancio, astenia. Y frente a mi paciente con trombocitopenia puede presentar sangrados, ya sea de piel, mucosas o inclusive si la plaquetopenia es muy severa, mayormente menos de 10.000, puede tener también hemorragias digestivas o del sistema nervioso central. Entonces, esto es respecto a la afectación de los blastos en la médula ósea. Pero como les mencionaba, a veces estos blastos, las células inmaduras, pueden invadir también otros tejidos, teniendo a mi paciente adenopatías también afectación o crecimiento, ¿no? Las visceromegalias, ya sea del hígado o del vaso, teniendo el paciente hepatomegalia o esplenomegalia. También en lo que son los pacientes con leucemias mieloides agudas, también puede haber inflamación a nivel de las encías, ya que ahí también pueden invadir los blastos. Y si además de estas molestias mi paciente también cursa, tal vez con dolor de cabeza, mareos o convulsiones, también se tiene que descartar que no haya afectación o infiltración de estos blastos en el sistema nervioso central. Inclusive también algunos tipos de leucemias mieloides agudas pueden formar también lesiones en piel y en general en la leucemia linfoide aguda también puede afectar a nivel testicular, ¿no? Habiendo infiltración de blastos en los pacientes, sobre todo en niños, habiendo edema, ¿no? Testicular, aumento de volumen. Y al final se hace mayormente con estudios de ecografía donde se puede descartar, ¿no? De esa forma también invasión de blastos a nivel testicular. Entonces, estos son los síntomas que podemos encontrar. Los ganglios linfáticos inflamados, ¿no? Las adenopatías, sangrado de piel o mucosa, sudoraciones nocturnas, baja de peso, fatiga, cansancio, dolores óseos, infecciones severas, fiebres, calofríos.
la presencia también de las petequias en la piel o las equimosis, o inclusive a veces también hematomas, y el dolor abdominal debido a visceromegalia, ¿no? Ya sea esto hepatomegalia o esplenomegalia. Entonces, en nuestro país, debido a que la leucemia linfoide aguda es el principal tipo de neoplasia de cáncer en los niños, el Ministerio de Salud tiene, ¿no? Estos síntomas de alerta para poder detectar en forma temprana eh, una neoplasia, en este caso la leucemia, en los niños, como por ejemplo el dolor persistente en huesos y abdomen, un niño con fiebre sin una causa aparente o que esta fiebre le dure más de una semana, un niño con una sudoración abundante que no se relaciona a otra causa, el crecimiento del abdomen o de adenopatías, un niño con un cansancio marcado, palidez o presencia de anemia súbita. Además, también la presencia de moretones o sangrados de nariz o encías. También el dolor de cabeza o vómitos por la mañana que le dure también varios días al paciente. La baja de peso o una infección que tal vez ya ha estado con un tratamiento, pero que no mejora. Estos son síntomas de alerta para poder derivar, ¿no? A mi paciente a un centro de salud y poder hacer el descarte, ¿no? De cáncer, sobre todo como les mencionaba, ¿no? La leucemia linfoide aguda va a ser el principal tipo de cáncer en los niños. Entonces, cuando llego a los exámenes de sangre, ¿no? Teniendo estas alteraciones en la clínica, pues voy a pedir de inicio un hemograma. Aquí lo que voy a encontrar en mi paciente es anemia, trombocitopenia y neutropenia. Pero para hacerles mención que esta neutropenia puede presentarse con leucopenia, o sea, con leucocitos bajos, pero también con leucocitosis, o sea, con aumento de leucocitos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso luego de haber pedido el hemograma a mi paciente? Pues tengo que solicitar un frotis de sangre periférica. Entonces, en el frotis de sangre periférica, lo que voy a poder visualizar es la imagen que ven al lado derecho superior, que es la presencia de estas células inmaduras, que son así, de un tamaño intermedio a grande, con una cromatina laxa, ¿no? Que es lo que vemos la parte moradita dentro del núcleo, y la presencia de nucleolos. Estos son los blastos, ¿no? Probablemente son blastos de aspecto linfoide, pareciera. Pero, ¿cómo es que voy a diferenciar, ¿no? Estos tipos de blastos? Pues el siguiente paso sería solicitar un aspirado de médula ósea para poder hacer la caracterización mediante el inmunofenotipo, que es una prueba especial que se realiza de la muestra de médula ósea. También paralelamente voy a tomar muestra para poder hacer la caracterización genética y molecular de la enfermedad. Entonces, estos pacientes, como les mencionaba, al ser pacientes con leucemia aguda, pues van a requerir un tratamiento urgente. La mayoría de pacientes probablemente van a acudir por emergencia porque los síntomas son de presentación muy aguda y voy a necesitar realizar algunos otros exámenes al inicio. Por ejemplo, ¿no? En el caso de que el paciente venga también con una infección concomitante, pues probablemente voy a solicitar una radiografía de tórax o tal vez una tomografía. Y si tiene también aumento, ¿no? del volumen abdominal o dolor abdominal, pues probablemente también voy a solicitar una ecografía abdominal para descartar visceromegalia. Además, también en todos los pacientes con leucemia aguda se debe valorar la función cardíaca mediante un ecocardiograma por el tratamiento que se va a dar a los pacientes, que es la quimioterapia. Y como les mencionaba, si mi paciente además de estos síntomas tiene, ¿no? dolor de cabeza, náuseas, vómitos o inclusive convulsiones, pues también voy a tener que solicitar una punción lumbar para poder realizar el análisis del líquido cefalorraquídeo y descartar, ¿no? que también no haya infiltración de estos blastos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, con todo esto se define lo que es el tratamiento. Y acá, para detenerme un poco, para poder ir separando acerca de la leucemia aguda, linfoide y mieloide, yo tengo ya a mi paciente con su clínica, hago el examen laboratorial, encuentro la presencia de blastos y procedo a hacer el aspirado de médula ósea. Entonces, en ese momento yo voy a sacar muestra
de la médula ósea y voy a mandar para diferentes pruebas. Estas son las tres principales que solicitamos. Aparte del estudio morfológico, que es el extendido de la médula ósea, yo voy a hacer el estudio de inmunofenotipo para poder identificar si es una leucemia aguda mieloide o linfoide, y también voy a tomar muestra para hacer el estudio citogenético y el estudio molecular. Entonces, aquí justamente es cuando diferenciamos a la leucemia linfoblástica aguda de la leucemia mieloide aguda. Entonces, esto es lo clásico, ¿no? Que vamos a encontrar, que es la clasificación morfológica de la leucemia linfoide aguda, que lo divide así por la característica de los blastos en L1, L2 y L3, como ven en la imagen de la derecha. L1 es la presencia de estos blastos que son de tamaño pequeño y suelen ser del mismo tamaño, o sea, en forma homogénea. L2, en cambio, son los blastos de diferente tamaño, van a tener esta forma heterogénea, algunos más pequeños, otros más grandes. Aquí ya voy a ver la presencia de uno o más nucleolos. Mientras que la clasificación L3 es la presencia de blastos que suelen ser de tamaño grande y se van a caracterizar por presentar en el citoplasma vacuolas. Bueno, y aparte de eso, también tenemos que hacer, como les mencionaba, la clasificación por inmunofenotipo, ya que va a consistir en el momento de que nosotros obtenemos la muestra de médula ósea, se manda a la parte de citometría de flujo de laboratorio y es en ellos la caracterización inmunológica de esos blastos. Es decir, en el laboratorio de citometría de flujo van a colocar la muestra de mi paciente y van a poder identificar qué marcadores tiene, que esos son los CD. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de las leucemias linfoblásticas agudas de tipo B, van a marcar CD79A positivo, van a marcar CD19 positivo, el TDT positivo, y según esto me va a decir el laboratorio de citometría de flujo qué subtipo de leucemia linfoide aguda tipo B es, que puede ser tipo ProB, B común o pre-B, y esto se va a diferenciar de las leucemias linfoides agudas tipo T, que aquí en cambio lo que va a marcar es CD7 positivo, todas las T, y el CD3 citoplasmático positivo. Y aparte de eso, ellos identifican, ¿no? Con otros marcadores inmunológicos más el subtipo de la leucemia linfoide aguda T, que esta puede ser pro-T, pre-T, tímica cortical o tímica madura. E inclusive actualmente también se ha subclasificado otro tipo que se llama Early T, que aquí la característica es que aparte de tener estos marcadores de línea linfoide T, también tiene expresión de algunos marcadores asociados a células stem cell o precursor mieloide, pero que es en poca cantidad, ¿no? Por lo que aún todavía se clasifica dentro del grupo de las Early T. Entonces, eso ha sido desde la parte del estudio de inmunofenotipo. Y aquí, en cambio, es la clasificación citogenética y molecular. ¿Por qué es importante, ¿no? En los pacientes con leucemia aguda tener también estos estudios? Porque estas alteraciones que encontremos nos va a ayudar a clasificar el riesgo del paciente. ¿A qué me refiero con el riesgo? El riesgo de recaída, de que no sea suficiente solo la quimioterapia, sino que probablemente mi paciente vaya a requerir un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, aquí los importantes, los que dan alto riesgo, pues sería un paciente con hipodiploidía, un paciente que tenga una translocación 922, que esto lo identificamos mediante el estudio citogenético, o un paciente con una translocación 411. Mientras que si hablo yo de los estudios moleculares, pues tendría que identificar en mi paciente que tenga el rearreglo del gen BCR-ABL1 o que tenga el MLL, que es la expresión de estas translocaciones y que igualmente no le van a dar alto riesgo al paciente, alto riesgo de recaída, ¿no? De la enfermedad. Entonces, van a existir diversas protocolos respecto a las clasificaciones. Aquí, por ejemplo, les muestro un protocolo pediátrico, que es el que solemos usar en el seguro, en el salud. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un protocolo de BFM, es un protocolo internacional.
donde va a poder clasificar a la enfermedad, a la leucemia linfoide aguda, según el riesgo estándar, intermedio o alto riesgo. Esto según ciertas características, como por ejemplo, ¿no? La edad del paciente. Si es de edad de 1 a 5 años, pues va a ser de riesgo estándar. La cantidad de leucocitos al diagnóstico, si tiene menos de 20.000 leucocitos al diagnóstico, va a ser también de riesgo estándar. Y luego de ahí ya vienen las clasificaciones según cómo responde el paciente al tratamiento, que mayormente se hace una evaluación en el día 8 del corticoide, luego se hace una evaluación en el día 15, y eso ya mediante un estudio de médula ósea nuevamente, y luego en el día 33 mediante otro estudio de médula ósea. Y, por ejemplo, para lo que es alto riesgo, evalúa, ¿no?, la presencia de las alteraciones cromosómicas, como es, por ejemplo, la translocación 922, translocación 411 o la hipodiploidía. Directamente, si tiene al diagnóstico alguna de esas alteraciones, ya lo clasifica como de alto riesgo. Entonces, acá abajito, más o menos como para darle la idea, un paciente de riesgo estándar tiene un riesgo de recaída de 5%, mientras que un paciente de alto riesgo tiene un riesgo de recaída de hasta un 40%. Entonces, es importante identificar sobre todo al grupo de alto riesgo, porque estos son los que deberían ir a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, esto en cambio es en la parte de adultos. Aquí también voy a tener la clasificación de riesgos según algunos parámetros, como es la edad del paciente, ¿no? Los leucocitos al diagnóstico, por ejemplo, aquí aumentan, ¿no? Más de 30.000 al diagnóstico se clasificaría de alto riesgo en línea linfoide aguda B, y más de 100.000 en la leucemia linfoide aguda de tipo T. Aquí también considera nuevamente al cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922 como de alto riesgo, y también a la translocación 411. Y por otra parte, aquí también considera a la expresión de estas translocaciones, que son las alteraciones moleculares, como es el BCR-ABL1 y el MLL, que igual, ¿no?, le va a dar clasificación de alto riesgo de la leucemia. Y nuevamente, como ven en la parte inferior, en la leucemia aguda la clasificación es dinámica, por lo que también va a haber nuevamente una reevaluación según la respuesta al tratamiento. Nuevamente en el día 8 del corticoide se evalúa, luego en el día 15 y luego ya post la primera quimioterapia, que es el día 33, ¿no?, que son evaluaciones de la médula ósea. Entonces, respecto a lo que es el tratamiento, más o menos lo que les iba mencionando, vamos a tener primero una prefase de tratamiento en leucemia linfoide aguda, que dura aproximadamente 7 días, que es una prefase con corticoides, ya sea prednisona o dexametasona. Luego, el primer esquema de quimioterapia que va a recibir mi paciente se llama la quimioterapia de inducción, que justamente lo que busca es erradicar, poder eliminar dentro de lo posible todos los blastos, ¿no?, que tenga el diagnóstico a mi paciente. Luego de esa primera quimioterapia de inducción, se va a hacer nuevamente un control de médula ósea para ver cuánto ha reducido la enfermedad, y hago paralelamente la clasificación que les mencionaba en riesgo estándar, riesgo intermedio o alto riesgo. Entonces, todos los de alto riesgo tengo que separarlos en el grupo que tiene que ir a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, mientras que los de riesgo estándar o intermedio van a poder continuar con quimioterapia, que la siguiente fase luego de la quimioterapia de inducción es la quimioterapia de consolidación y luego ya la quimioterapia de mantenimiento, que al final dura, ¿no?, aproximadamente 2 años el tratamiento de quimioterapia. Ya. Por ejemplo, es un protocolo de tratamiento que les mencionaba, que es el que actualmente se utiliza en el Seguro Social. Entonces, tengo el diagnóstico de mi paciente, hago el primer esquema de quimioterapia de inducción, que se llama así, inducción 1A. Aquí ya tengo la clasificación a riesgo estándar, intermedio o alto riesgo. Luego de ahí pasa a la siguiente quimioterapia de inducción, que se llama inducción 1B, luego a las quimioterapias de consolidación, y en el grupo de alto riesgo debería ir a este brazo, ¿no?, que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Mientras que los otros dos grupos sí continuarían solo con quimioterapia, y la única excepción, ¿no?, para que mi paciente con alto riesgo no vaya a trasplante sea de repente que no tenga, ¿no?, un donante compatible. Y aquí un punto importante, hacerles mención en la leucemia linfoide aguda, es que estos esquemas de tratamiento recibe periódicamente también quimioterapia intratecal.
Es decir, no se hace profilaxis de la infiltración de blastos al sistema nervioso central, colocándole quimioterapia intratecal mediante una punción lumbar. Y realmente solemos utilizar en esa quimioterapia intratecal metrotexato y citarabina. Este, en cambio, son protocolos que se utilizan en los pacientes con leucemia linfoide aguda del adulto. Es parecido al esquema, lo único que aquí hay que tener en cuenta que como son adultos, muchas veces ya pueden ser mayores, tal vez de 55 años al diagnóstico, entonces los protocolos suelen separar este grupo porque suelen ser más sensibles a la quimioterapia y por lo mismo pueden tener más complicaciones infecciosas, por lo que las dosis, ¿no? En este grupo suele reducirse a comparación de los pacientes más jóvenes. Y bueno, ¿no? En las leucemias linfoides agudas ya del adulto mayor, de más de 60 años también, ¿no? Hay otros tipos ya de esquemas con dosis más reducidas para evitar la toxicidad por la quimioterapia. Y bueno, acá hacerles mención, ¿no? Siempre en esta parte de leucemias agudas tenemos que hacer el hincapié de que los pacientes de alto riesgo, desde el diagnóstico o que en algún momento recaiga, o sea, de que ya recibió quimioterapia y la enfermedad regresa, la opción, ¿no? De tratamiento con intención de curación es el trasplante, ¿no? De progenitores hematopoyéticos. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre la leucemia mieloide aguda. Entonces, nuevamente retrocedemos, ¿no? Estamos frente a mi paciente con la clínica de anemia, de neutropenia y de plaquetopenia. He hecho ya el estudio laboratorial, he encontrado la presencia de blastos y procedo a hacer el aspirado de médula ósea. Entonces aquí también voy a poder sacar muestra de la médula ósea para poder hacer la clasificación clásica, que es la clasificación de la FAP, la clasificación morfológica, que voy a identificar a estos tipos de leucemia mieloide aguda morfológicamente, que es la M0, la M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7. Estas se van a tener sus propias características. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que ven en la imagen del lado derecho es la leucemia mieloide aguda M0, que es la llamada leucemia sin diferenciación, que son blastos muy inmaduros y representa más o menos del 2 a 5% de las leucemias mieloides agudas. Luego de ahí voy a tener en la segunda imagen de la derecha a la LMAM1, que ya son blastos de tipo mieloide sin maduración, que es aproximadamente representa del 15 al 20%. Y luego voy a tener a la LMA-M2, que son blastos de tipo mieloide ya con algún grado de maduración, que este es el mayor porcentaje que se presenta, de un 25 a 30%. Y acá hacerles mención a la LMAM3, que es un grupo especial dentro de la leucemia mieloide aguda, que se llama leucemia promielocítica aguda. ¿Y por qué es especial? Porque se va a caracterizar por tener una alteración citogenética, que es la translocación 1517, o que también podrían encontrarlo con la expresión del gen que va a producir, ¿no? Que es el PML-RAR alfa. ¿Por qué les menciono a esta LMAM3? Porque esta leucemia promielocítica aguda se caracteriza al diagnóstico por presentar clínicas sobre todo de sangrado, va a tener también coagulopatía, ¿no? Va a haber consumo de fibrinógeno, probablemente prolongación también de los tiempos de la coagulación. Y dentro, ¿no? de la leucemia promielocítica aguda es una causa de CID, ¿no? De coagulación intravascular diseminada. Por lo que es importante en este subgrupo una identificación rápida de estos promielocitos alterados, ¿no? Que se presentan aquí. ¿Por qué? Porque el paciente tiene alto riesgo de sangrado, alto riesgo de sangrado mayor y de fallecer, ¿no? En el momento del diagnóstico, si no se hace un diagnóstico temprano. Ya. Entonces, bueno, el otro subgrupo es la LMAM4, llamada leucemia mielomonocítica aguda. Acá voy a encontrar blastos de tipo mieloide, pero también voy a encontrar la presencia de algunos monoblastos, es un poco lo diferente. Esto representa del 15 al 30%. Y de ahí tengo a la LMAM5, que es la leucemia monocítica aguda, que aquí en general voy a encontrar alteración de los monocitos, es decir, monoblastos, promonocitos, esos son los que van a estar alterados, y esto representa de un 10 a 15%.
Y luego tengo los otros dos subgrupos, que es la LMAM6, aquí en cambio voy a tener que es una eritroleucemia, que aquí ya la alteración es de la serie eritroide, y la LMAM7, que es la leucemia megacariocítica aguda, que es la más rara, y aquí lo que voy a tener más bien es proliferación de megacarioblastos, ¿no? Que, que son los progenitores de las plaquetas, ¿no? Eso es lo que va a estar alterado. Entonces, en este grupo especial de la leucemia mieloide aguda, también es muy importante la clasificación genética y molecular. Como ahí les presentaba al inicio, según las últimas clasificaciones de la OMS del 2022, nos dice que si tenemos algunos de estos rearreglos, de estas anormalidades genéticas, inclusive no es necesario de que tengan al menos 20% de blastos, ¿no? Por ejemplo, estos son el rearreglo del RUNX, del CBFB, a excepción, como les mencionaba, del BCR-ABL1, que en ese caso sí, ¿no? Nos pide que al menos tengamos 20% de blastos para clasificar a mi paciente como una leucemia mieloide aguda. Entonces, aquí también como voy a poder hacer el estudio citogenético y molecular, van a haber ciertas alteraciones que le van a dar alto riesgo a la enfermedad, como por ejemplo la translocación 922, ¿no? Que es el cromosoma Filadelfia, un cariotipo complejo que se refiere a 3 o más alteraciones cromosómicas, también las monosomías y lo que son, por ejemplo, la inversión del cromosoma 3 o la translocación 6-9. En cambio, a nivel molecular, lo que es la mutación de este gen, del FLT3-ITD, también le va a dar alto riesgo a la enfermedad. Ya, entonces, en este grupo de las leucemias mieloides agudas, nuevamente tengo a mi paciente, ya he podido hacer el diagnóstico y la subclasificación y voy a proceder a hacer el tratamiento. Entonces, siempre el primer objetivo del tratamiento es tratar de eliminar lo posible, los blastos, ¿no? Que he encontrado al diagnóstico. Entonces, aquí teniendo en cuenta que la leucemia mieloide aguda, las quimioterapias, las dosis son mucho más intensas y son en días seguidos, ¿no? Que se recibe la quimioterapia. Entonces aquí también voy a tener estas etapas, la quimioterapia de inducción, que es la primera quimioterapia que doy a mi paciente, luego voy a tener una quimioterapia de consolidación y luego ya la quimioterapia de intensificación o mi paciente va a ir a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Aquí también para tener en cuenta la edad, ¿no? del paciente, ya que recordemos que la leucemia mieloide aguda sobre todo va a predominar en pacientes adultos y adultos mayores, por lo que se tiene que valorar las comorbilidades que tenga el paciente y qué tanta toxicidad también voy a hacer con la quimioterapia. Bueno, respecto a lo que es prevención, no hay forma de prevención de una leucemia aguda, pero sí es importante poder identificar, ¿no? los síntomas de alerta. Entonces, bueno, aquí les traía un pequeño caso como para poder orientarnos acerca de este tema. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les presento a un paciente, varón, de 8 años, que acude a emergencia por un cuadro de fiebre intermitente de 2 semanas de evolución que llega hasta un máximo de 38,5 grados centígrados. Además de eso, refieren que ha notado la madre, ¿no? Al niño ya con cansancio, con baja de apetito, con palidez, desde hace aproximadamente 7 días. Y además hace 3 días ha notado ya que el niño presenta petequias en extremidades, pero que no ha presentado sangrados de mucosas, ¿no? Además, le preguntamos acerca de antecedentes, refiere de que no tiene un antecedente de importancia, no es alérgico el niño. Procedemos a realizar el examen físico, encontramos en el paciente una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una temperatura en 38 grados centígrados. Además, en piel, efectivamente podemos verificar la palidez, moderada, tiene presencia de petequias en extremidades y tórax superior. Hemos logrado palpar microadenopatías submaxilares y axilares bilaterales
Y en el abdomen logramos palpar el hígado aproximadamente a 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho, pero no presenta dolor, ¿no? El paciente. Y respecto al resto del examen físico, no encontramos otras alteraciones. Aquí quisiera que ustedes me digan qué exámenes le pedirían a este paciente que les llegan con estos síntomas y signos a la emergencia. Ya, su compañero nos comenta. Claro, pero primero siempre de cajón, ¿cuál es el principal examen de laboratorio? Claro, el hemograma. Ujú. Y ahí probablemente ya voy a poder hacer el recuento de blastos. Ajá. Entonces le hemos pedido estos exámenes a mi paciente. Tiene leucocitos dentro del hemograma en 46.320. La hemoglobina está en 6,5 gramos por decilitro. Tiene un recuento de plaquetas en 20.000 por milímetro cúbico. Y en el diferencial de los leucocitos nos reporta el laboratorio neutrófilos 10%, linfocitos 70% con esta alerta, ¿no? Dice de presencia de blastos y monocitos en 10%. Además, también ya nos da otros exámenes de laboratorio, como por ejemplo la deshidrogenasa láctica, que le ha salido, dice, 720 unidades por litro, bilirrubinas totales en 0,8 miligramos por decilitro, y las transaminasas tiene una TGO en 80 y una TGP en 75. Entonces, hemos procedido a realizar estos exámenes y el siguiente sería buscar lo que nos dio su compañero, la presencia de blastos. Entonces, ¿qué cosa tengo que solicitar? Un frotis de sangre periférica. Entonces, a ver, ya. Entonces, he pedido mi frotis de sangre periférica y lo que puedo observar es de que, además de los eritrocitos, ¿no? De los glóbulos rojos que veo en mi frotis, veo la presencia de esta célula que es de tamaño intermedio a grande, siempre comparando, ¿no? Con el tamaño del glóbulo rojo. Y es una célula que tiene una cromatina laxa, como ven, no es oscura, ¿no? El núcleo, sino más bien es más pálido. Y además encuentro, si veo bien, la presencia de un nucleolo. O sea, ¿esto qué cosa es? La presencia de un blasto. Y probablemente por la morfología sea un blasto de aspecto linfoide. Entonces, ¿qué me reporta el laboratorio cuando pido el frutis de sangre periférica? Blastos en aproximadamente 50%, linfocitos 20%, neutrófilos 10% y monocitos 10%. Entonces, ¿cuál sería el siguiente examen que tengo que pedir en mi paciente? Mm, Claro, aspirado de médula ósea, sí. Acá su compañero nos menciona la resonancia láctica, sería igual que el lactato. No. Recuerden que más gente deshidrogenasa láctica es un marcador de destrucción celular, probablemente por la presencia de blastos. En cambio, lactato más que nada está relacionado con acidosis metabólica, ¿no? En el caso de sepsis sobre todo. Entonces, no es lo mismo. Y entonces voy a solicitar el aspirado de médula ósea. Y esto es lo que encuentro, ¿no? En el aspirado. Una médula ósea con infiltración de blastos de aspecto linfoide en 80%. Más o menos ustedes pueden ver ahí la imagen. Lo que se ve es esto, ¿no? Las células en casi toda la imagen se ven de la misma forma, casi del mismo tamaño, así grande, y todas son inmaduras, todos son blastos. Entonces, así es como me reportan, ¿no? Luego el informe del aspirado de médula ósea, el mielograma. Entonces, aquí, ¿cuál sería el siguiente paso? Hacer la caracterización que les mencionaba, pues, ¿no? Pedir el estudio citogenético, el estudio molecular y el estudio del inmunofenotipo, ajá, como nos dice su compañera. Acá nos pregunta su compañero Fernando, ¿cuál es la morfología de blastomieloide y linfoide? Y entonces, más o menos por aquí para orientarles. La mayoría de blastos van a ser así, de tamaño, como le digo, intermedio a grande, comparando con el tamaño de un glóbulo rojo. Van a presentar en su núcleo la cromatina laxa, es decir, no es
No es condensada la cromatina, sino más bien es laxa, es más abierta. Y puedo presentar la presencia o no de nucleolos. ¿Cómo lo diferencio un blasto linfoide de un mieloide? Mayormente en el linfoide va a ser así, el citoplasma no suele presentar gránulos, mientras que en el blasto mieloide suelo encontrar la presencia de gránulos en el citoplasma o también los llamados bastones de Auer, ¿no? Sobre todo en la leucemia promielocítica aguda. Esa va a ser la diferenciación morfológica. Mientras que la diferenciación del inmunofenotipo era lo que les mencionaba, ¿no? Si tengo un blasto linfoide de tipo B, me va a marcar el CD79A positivo, el CD19 positivo. Si es de tipo T, me va a marcar el CD7 positivo, el CD3 citoplasmático positivo. Y más bien si es un blasto mieloide, me va a marcar el MPO positivo, ¿no? Los blastos de tipo mieloide. Bueno, y esto era lo que les traía. ¿Es alguna pregunta que les haya quedado? A ver un ratito. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? Doctora, disculpe, ¿se me escucha? Claudia, sí, dinos tu pregunta. O si no, por el chat también puedas Mm. escribirlo. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí te escucho. Ok. Sí, doctora, mi consulta era respecto a, sea el tipo que sea, o sea, de todas formas debe darse profilaxis del sistema nervioso central, aún así no exista, digamos, demostrada en la biopsia o en el aspirado que se demuestre infiltración del sistema nervioso central. Igual se indica profilaxis o Y en en las tanto. leucemias, sí, en las leucemias linfoides agudas, sí. ¿Por qué? Porque tienen alto riesgo de poder infiltrar sistema nervioso central. Entonces, parte de los esquemas de tratamiento sí incluyen quimioterapia intratecal. Ahora, como les mencionaba en esta imagen. Aquí. Entonces, sí, en estos esquemas de leucemia linfoide aguda, sí, parte del protocolo de tratamiento incluye quimioterapia intratecal. Pero en cambio, en las leucemias mieloides agudas, que ya sería el otro grupo, aquí no, acá sí se tiene que individualizar por paciente. Las leucemias mieloides agudas no suelen infiltrar sistema nervioso central, pero puede haber algunas excepciones, como por ejemplo la LMA, M4, M5, sí podrían tener mayor riesgo de infiltración. Entonces ahí sí tendría que valorar si mi paciente tiene clínica neurológica, ¿no? Como por ejemplo cefalea, náuseas, vómitos, convulsiones,
O si de repente es un esquema pediátrico de leucemia mieloide aguda, algunos esquemas pediátricos incluyen quimioterapia intratecal, pero solo aproximadamente son 6 a 8 veces que se da. Pero, por ejemplo, los protocolos de adultos no, pues siempre es menor, ¿no? El riesgo. Entonces, en general, esa sería la idea, ¿no? Tendrías que llevarte que las leucemias linfoides agudas, sí. Ahí sí voy a colocar quimioterapia intratecal como profilaxis. En cambio, las leucemias mieloides agudas, no. Ahí tengo que individualizar a mi paciente, si es niño o adulto y si tiene clínica neurológica o no. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Claro, en general M4, M5 se consideran de mal pronóstico, ¿no? Por eso quizás también se da la Y profilaxis. también porque suelen, ajá, pueden hacer también sarcomas mieloides, entonces a veces puede tener, ¿no? También infiltración a nivel cerebral, ¿no? Otro tipo de lesiones. Ujú. Inclusive Ah, hasta, realmente pacientes por decir hasta radioterapia cuando hacen esos sarcomas que te menciono. Como se pueden hacer en nervio óptico o a nivel de región parietal, ¿no? En el cerebro. Ujú. ok, muchas gracias, doctora. De ahí su compañero nos pregunta de los controles de médula ósea. Ella, sí, acá como les mencioné, esto sobre todo es en leucemia linfoide aguda. Ahí para la clasificación de riesgo tengo que hacer yo controles. El del día 8 es en respuesta en sangre periférica. O sea, yo solicito un hemograma y pido estudio de frotis de sangre periférica y veo la cantidad de blastos en sangre periférica. Ese es el día 8. En cambio, en el día 15 y 33 sí es estudio de médula ósea. Y eso en todos los protocolos los incluye como parte del protocolo para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, aquí como ves en este gráfico, por ejemplo, ¿no? Si ha respondido bien el día 8, que sangre periférica tiene menos de 1000 blastos, yo sigo con mi mismo riesgo. Pero si de repente me sale más de 1000 blastos en el día 8 en sangre periférica, ya no sería riesgo estándar, sino pasa a ser un alto riesgo. Igual con las respuestas de la médula ósea en el día 15 y 33. Si, por ejemplo, me sale, ¿no? En el día 15 menos de 0,1 de enfermedad, sigo estando como riesgo estándar. Pero si me sale más del 10%, ya pasaría a ser un alto riesgo. Entonces, por eso es que les mencionaba que en leucemia linfoides agudas la clasificación es así dinámica, porque yo voy a ir haciendo nuevamente la reclasificación con cada evaluación que voy a ir teniendo, ¿no? De la médula ósea en el día 15 y 33 y de sangre periférica que es en el día 8. Y toda esa clasificación la puedo hacer en este primer mes de tratamiento, que es la primera quimioterapia, ¿no? De inducción. Por eso que en los gráficos, después de esa primera quimioterapia, yo voy a saber, ¿no? Si es alto riesgo, tengo que prepararlo para un trasplante. Y si es riesgo intermedio o riesgo estándar, ya continuaría solo con quimioterapia. De ahí su compañero nos pregunta, ¿cuánto duraría cada una de las quimioterapias? Claro, el mantenimiento es 2 años, pero aproximadamente, como te menciono, ¿no? El primer mes de tratamiento de la quimioterapia de inducción es un mes. Las consolidaciones, dependiendo mucho si el paciente se infecta o no, porque con la infección va a prolongar más el tiempo, aproximadamente son de 6 a 12 meses, y el mantenimiento, aproximadamente 2 años, ¿no? Que el mantenimiento es solamente con quimioterapia en pastillas, ¿no? Quimioterapia oral. Y aquí dice quimioterapia TPH intensificada. Oye, esos son los tipos de quimioterapia. Entonces, el TPH es trasplante de progenitores hematopoyéticos y la etapa ya de la quimioterapia, creo que esto lo mencioné, mieloide, acá. Entonces, tenemos la primera quimioterapia en todos, es quimioterapia de inducción. Luego paso a la quimioterapia de consolidación, que es también quimioterapia endovenosa, y luego ya es la quimioterapia de intensificación, o, acá es un slash, o trasplante de progenitores hematopoyéticos. En otras palabras, aquí es donde el paciente se separa, ¿no? Los de alto riesgo van a ir a trasplante de progenitores hematopoyéticos y los de riesgo bajo, intermedio, probablemente solo a quimioterapia. Si acaso un slash, o sea, el TPH no significa TPH intensificación, ¿no? Sino es quimioterapia de intensificación o el trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Bueno, chicos, creo que ahí terminamos hoy día la clase. Gracias bien a todos por su atención y su participación.